Buenos días. Esta mañana tocamos el tema de la conversión de Cornelio. La Escritura dice en el libro de los Hechos 11:18, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se dice que este capítulo 10 del libro de los Hechos, que es la conversión de Cornelio, es la puerta de entrada al mundo gentil. No nos olvidemos que hasta aquí los convertidos eran judíos. Por lo tanto, se formó la primera iglesia mesiánica, o sea, judíos que reconocían en Jesús al Mesías prometido en los libros de la ley o en los libros proféticos. Pero desde aquí en adelante tenemos la entrada de los gentiles a la salvación. No olvidamos las palabras del apóstol Pedro cuando en esa visión que Cornelio tiene y es enviado a buscar y viene y se da cuenta que cuando comparte el Evangelio, el Espíritu Santo dice, la Escritura cayó sobre ellos, indicándole a Pedro que también Dios en su misericordia y en su plan salvífico incluía también a los gentiles en este plan. Y fue el informe que luego da el apóstol Pedro a la iglesia en Jerusalén para indicarles que Dios también abría la puerta, y abría la puerta nada menos con uno, en este caso Pedro, quien se había negado a comer de ese lienzo que Dios le había mostrado desde el cielo, por 3 veces baja y sube, y él se niega para comer porque había animal inmundo, entendiendo en este sentido que los gentiles también eran considerados como inmundo, como no derecho a la salvación, y a través de esto Dios le mostró que los gentiles también estaban incluidos. Por lo tanto, no es fácil comprender el infranqueable golfo que en aquellos días se extendía entre judíos y gentiles. Ningún judío ortodoxo hubiera entrado jamás a la casa de un gentil, mucho menos se hubiera sentado a la mesa con él. Vimos en Hechos 8 que Dios impidió que se produjera un cisma en la iglesia entre judíos y samaritanos. ¿Cómo evitaría ahora el cisma entre judíos y gentiles? La historia se relata 2 veces en Hechos. Primero lo hace Lucas en el capítulo 10 y luego lo hace Pedro a comienzo del capítulo 11. Seguiremos el segundo relato. Se ha dicho con razón que el tema principal de Hechos 10 y 11 no es la conversión de Cornelio, sino la de Pedro. Conversión de su prejuicio racial. Él informó a la iglesia en Jerusalén lo que había ocurrido. Fueron necesarios 4 sucesos fuertes, golpes de revelación de Dios para que Pedro se convenciera de no llamar inmundo a nadie. Verso 28 del capítulo 10. El primer martillazo fue la visión divina de una sábana que desciende desde el cielo cargada de animales limpios e impuros, reptiles y aves, mientras se oía la voz de Dios diciendo a Pedro que matara y comiera. El segundo martillazo fue la orden divina de que acompañara a 3 hombres que venían a buscarlo, enviados por Cornelio, y que fuera con ellos sin vacilar ni discriminar, aunque fueran gentiles. Y el tercer impacto fue la preparación divina, concretamente que un ángel le había dicho a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Es decir, que el Señor estaba en acción en ambos extremos, obrando tanto en Cornelio como en Pedro, arreglando intencionalmente el encuentro mediante visiones separadas, independientes y apropiadas que dio a cada uno de ellos en días sucesivos. El cuarto y último impacto fue el de la actuación divina. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles que lo escuchaban. Se ha hablado con frecuencia de este acontecimiento como el Pentecostés a los gentiles, equivalente al Pentecostés judío que había tenido lugar en Jerusalén. Estos 4 golpes de revelación y apuntaban hábilmente al prejuicio racial de Pedro. En conjunto demostraban de manera concluyente que Dios daba la bienvenida a los creyentes gentiles, a su familia, en las mismas condiciones que los judíos creyentes.
La deducción correcta se hizo de inmediato, ya que el Señor le había dado el mismo don del Espíritu Santo a los gentiles y a judíos. La iglesia también debía darle la misma bienvenida. Si Dios les había dado el bautismo del Espíritu, la iglesia no debía negarles el bautismo del agua. Dios no hace acepción de personas, según lo dice el verso 34. Decíamos, la puerta a los gentiles, indicando que Dios no hace discriminación de personas. Y quizás nosotros estamos viviendo en un contexto donde la iglesia está siendo puesta a prueba, especialmente cuando escuchamos leyes que para un creyente que basa su vida de fe, su vida conductual, su conducto en la Biblia, encuentra contradicciones, leyes que procuran establecer algún tipo de moralidad o un cambio de moralidad o un cambio cultural, social, desde una mirada moral o amoral o distinta de cómo la hemos visto permanentemente desde la mirada judeocristiana. Y esto está ocurriendo no solo en Chile, sino en el continente y en varias partes del mundo. Considerar la homosexualidad como una opción, como un derecho humano, es evidente que para nosotros los creyentes, que tenemos como la Biblia la base y conducta, nos provoca evidentemente dificultades. No discriminamos a los homosexuales o los que han optado por tener un tipo de moralidad diferente. La verdad es cosa que en general en el mundo evangélico no hay una discriminación a homosexuales, lesbianas u otros. Lo que sí ocurre que como nuestra base de creencia y de fe es la Biblia, y en la Biblia sí hay pasajes y versos de la Biblia que no condenan la homosexualidad, sino la práctica de ella. Si alguien quiere vivir, un hombre quiere vivir con otro hombre, una mujer quiere vivir con otra mujer, no es el problema desde el punto de vista de la Biblia. Desde el punto de vista de la Biblia, el problema es la práctica de la homosexualidad. Si alguien quiere ser homosexual y está escogiendo por esa opción, es un derecho que creo yo que Dios nos da a todos, de tomar decisiones. Pero no podemos olvidarnos tampoco que toda decisión trae consecuencias. Que la Biblia nos dice que nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero que al fin del cuenta tendremos que dar cuenta de nuestras decisiones al final. Y sin duda este pasaje nos habla de esa actitud que en Pedro había de discriminar, pensando que los gentiles no tenían ni una posibilidad o no tenían nada que ver con el plan de Dios. Bueno, Dios hace sentir que sí, que los gentiles sí tienen un lugar en su plan, que el plan salvífico, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha considerado, por supuesto, a los gentiles como parte también, o en palabras del mismo apóstol Pablo, como el olivo silvestre injertado, que es el mundo gentil. Y es interesante que quien abre la puerta al mundo gentil es alguien que Dios tiene que trabajar y tratar. La dinámica de el cambio de paradigma, el cambio mental que Pedro ha tenido, pues ha sido educado, por supuesto, con una cultura y una educación donde los gentiles no tenían lugar. Pero ahora Dios está diciendo que sí tienen lugar, y Dios no hace excepción de personas. Para un gentil, para un judío, para un griego, para un chino, para un japonés, Dios no ve ninguna diferencia. La diferencia la vemos nosotros, y esas diferencias son culturales porque de alguna manera hemos sido socializados en una cultura que nos hace mirar tener una mirada, ponernos unos lentes para mirar
Y a veces ese lente es el lente de la discriminación. De pensar que cuando uno discrimina, cuando uno es el que discrimina, se está considerando que es superior a otro. O que su cultura es superior a otra cultura. Así como han sido discriminados los negros, así como han sido discriminados los chinos, así como discriminamos nosotros de repente a nuestros vecinos de otros países, de igual manera Pedro tuvo que aceptar que el mismo Señor le enseñara que él no podía discriminar pensando que Dios pensaba así. Dios no discrimina. La Escritura es clarísima. El Señor Jesús murió en la cruz por todos, no por algunos. E inclusive murió por aquellos que no lo aceptan, que no lo reconocen, por aquellos que no aceptan el hecho de la cruz, de la redención, de dar la sangre por nuestros pecados, de dar la vida por nuestros pecados. Inclusive por aquellos que no creen, también murió. El Señor dio la vida por todos. Ahora cada uno de nosotros acepta ese hecho o no. Es una decisión de carácter personal. Pero como yo lo decía, estamos viviendo dentro de varios cambios culturales y una manera diferente de ver o mirar quizás la moral que hemos tenido esta influencia judeo-cristiana. Y por supuesto que nosotros en nuestra mirada bíblica entendemos que Dios ha dado esa libertad a todos los seres humanos. Cada ser humano es libre para escoger y para tomar sus propias decisiones, pero también no hay que olvidar la otra parte de la cara de la moneda, que aunque Dios nos ha dado toda la libertad para tomar nuestras decisiones, la otra cara de la moneda es que tendremos que dar cuenta también por nuestras decisiones. Como iglesia no podemos constituirnos grupos discriminatorios. Y sin duda que la iglesia está abierta para todos. Y de hecho, en muchas de nuestras comunidades recibimos desde todas las perspectivas, desde todos los ambientes sociales, las personas que se congregan con nosotros. Algunos que dejando su vida licenciosa de pecado, de droga, de alcohol, comienzan a llevar una vida de fe sobre la base de lo que la Biblia dice, y se produce un cambio tremendo y extraordinario en su vida, y así ha ocurrido también con nosotros. Por eso las puertas de la iglesia están abiertas. Nosotros no podemos echar fuera a nadie, pero quien se congrega en una iglesia evangélica donde la base de vida y de fe es la Biblia, tendremos entonces que sujetarnos a aquello. Y por supuesto, cualquier persona que tenga otra mirada de sociedad, por lo muy respetable que sea, y por supuesto tenemos que respetar todas las miradas, no significa tampoco que la otra mirada tiene que sobreponerse a la de nosotros. Tener esta mirada desde el punto de vista de la Biblia no nos hace personas discriminatorias o personas que no aceptamos alguna raza, alguna conducta o alguna actitud. Es el Señor quien juzga. Y la Biblia dice clarísimo que el Padre le ha dado a su Hijo el poder de juzgar. Nosotros no estamos para juzgar, pero tampoco estamos para tolerar lo que la Biblia no tolera. No estamos para tolerar lo que Dios no tolera. Tengamos la actitud siempre abierta y dispuesta de apreciar a todas las personas. Y nosotros siempre usamos esta expresión: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Es un poco difícil separar una de la otra, separar el pecado del pecador. Pero la Biblia también dice que Dios, que el que a Él viene, Dios no lo echa fuera. Y sin duda, aunque el Señor perdonó al pecador, y nos acordamos el caso de la prostituta que se traída por la gente para ser apedreada, y se la presentan delante del Señor, dice, esta mujer fue pillada en el mismo acto del adulterio, o sea, pillado en el mismo hecho. Y vienen todos a Él,
esperando que el Señor dicte la pena de muerte. La pregunta se vuelve en contra de aquellos acusadores. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Evidentemente que nadie estaba sin pecado. Todos, dejando las piedras, se alejaron y la mujer quedó sola al frente del Señor. Y el Señor perdona el pecado de la mujer. Mujer, ni yo te condeno. Pero no nos olvidemos las segundas palabras. No nos quedemos ahí. Mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor no solo perdona el pecado, la persona no solo debe arrepentirse de su pecado, debe apartarse de él. Y creo que en eso Jesús fue clarísimo. Dios les bendiga y nos vemos mañana.